Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad del Cairo, en Egipto. La Virgen María, la Madre de Dios y sus apariciones en los últimos siglos. Unas apariciones que han hecho que millones de personas sigan manteniendo su fe en el cristianismo. Precisamente una de las apariciones más importantes del siglo XX tuvo lugar aquí en este lugar, en el Cairo, en concreto en el barrio de Zeitún, unas apariciones que arrancan en abril de 1968 y que duran 3 años. Pero en torno a esas apariciones, tanto las del Cairo como otras conocidas como el Lourdes o Fátima, hay también infinidad de fenómenos que no podemos explicar, como la aparición de extrañas luces, también de otros extraños seres. Con lo cual realmente merece la pena que investiguemos a fondo qué es lo que está sucediendo tras estos fenómenos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, La Virgen y sus extrañas apariciones. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Por muy oscuro que esté todo, siempre hay una luz. El hombre, el ser humano, y en este divagar por la vida es normal que veamos muchas veces no solo momentos terribles, sino que pensemos que lo único que nos rodea es oscuridad. Creo que este es posiblemente el caso del fotógrafo egipcio Wageed Rigg. Este señor tuvo un accidente en los años 60 del siglo pasado, un accidente de tránsito que le destrozó el brazo izquierdo. Hasta tal punto pensaron que los médicos que le operaron que era posible que perdiera su brazo izquierdo. Sin embargo, no fue así. Eso sí, su nervio acabó completamente seccionado y perdió la movilidad de este miembro. Los médicos que le operaron fueron los doctores Hassan Senara y Abdel Ay. De todas formas, Wageed Rigg tomó su vida normal, ya que con una sola mano podía hacer fotografías, aunque fuera con muchísimo esfuerzo. Y esto fue así hasta abril del año 1968, donde en el barrio de Zeitún, en el Cairo, aconteció lo imposible. Pero vamos unos días atrás, antes de lo que le sucede a Wageed Rigg y cambia su vida. Justo en abril de 1968, en este barrio del Cairo, un barrio muy humilde en el que he estado infinidad de veces, una tarde normal, justo al lado de la iglesia de Santa María, una iglesia pequeñita, humilde, con unas cúpulas blancas muy hermosas, pues una tarde tranquila, enfrente de lo que había de la iglesia era un taller mecánico. En ese taller mecánico estaba trabajando el mecánico egipcio Farouk Mohamed. Estaba en concreto arreglando unos autobuses. Farouk Mohamed había tenido días antes, se había dado un pellizco en el dedo grueso de su mano izquierda que se le cangrenó. Y los médicos ya la única opción que le daban para la cangrena era amputarle el dedo. Farouk Mohamed, incluso sin poder mover su mano izquierda, estaba trabajando ya que era una persona muy humilde, de muy pocos recursos. Bien, pues aquella tarde Farouk Mohamed, mientras arreglaba un autobús, de repente alzó su mirada y vio cómo una mujer envuelta en un paño blanco estaba en la cúpula de la iglesia, de Santa María. Farouk Mohamed salió a la calle, empezó a gritar, despavorido, pensando que aquella mujer estaba en lo alto de la cúpula para quitarse la vida. Ante el griterío de Farouk Mohamed, salió de la iglesia el padre Constantín. Y el padre Constantín, cuando vio a aquella mujer, lo que gritó es: señores, lo que tenemos delante es la Virgen. En ese momento,
aquella figura blanca de aquella mujer envuelta en paño blanco desapareció ante la mirada atónita de los viandantes. Esto hizo que a partir de aquel día y ante correrse la voz de que la Virgen se estaba apareciendo en una barriada humilde del Cairo, miles y miles y miles de personas empezaran a congregarse en el lugar. Había días que pasaban los 100.000, me han escuchado bien, más de 100.000 personas en aquella calle del Cairo, esperando que la Virgen se apareciera. A los pocos días de esa aparición mariana, la Virgen volvió a aparecerse y siempre era de la misma forma. Cuentan que al comienzo lo que sucedía es que la gente empezaba a oler a rosa. Después de ese olor a rosas, aparecían en el cielo como una especie de palomas de luz que llegaron a ser fotografiadas. Y después de que se vieran estas palomas de luz, aparecía esta figura blanca. Una figura blanca en la que se podía ver a una mujer envuelta en un paño blanco que alzaba sus manos hacia el cielo y las bajaba hacia la tierra. El primer milagro que sucede en esos días es el de Faruk Mohamed, el hombre que está trabajando y que tenía en el taller mecánico que tenían que amputarle un dedo, y el dedo de repente, ante el estupor de los médicos, se le curó. Pocos días después, cuando las apariciones estaban en su máximo apogeo, apareció el personaje que les comentaba al principio de la introducción, Wazir Rick, el fotógrafo que tenía su brazo izquierdo completamente inservible, sin movilidad alguna. No se lo tuvieron que amputar, pero la lesión era tremenda. Wazir Rick fue testigo de exactamente los mismos hechos que le estoy narrando. Primero, olor a rosas. Después, aparición de unas extrañas palomas de luz. Y de repente, aquella mujer vestida de blanco que irradiaba una luz que parecía venir de Los Ángeles, se apareció ante más de 150.000 personas. Wazir Rick tuvo tiempo de poner su trípode, armar la cámara y disparar y ser capaz de fotografiar a aquella mujer que estaba encima de las cúpulas de la iglesia de Santa María. Su fotografía, a los pocos días, se publicó en el diario norteamericano The New York Times. La aparición de la Virgen que se fotografió. Wazir Rick, justo después de hacer la fotografía, cuando iba a guardar el trípode de la cámara, pudo mover su brazo izquierdo sin que nadie fuera capaz jamás de explicarlo. Repito, los médicos que le operaron después de su accidente, Hassan Senara y Abdel Ay, manifestaron ante periodistas norteamericanos y otros del mundo que aquello que le sucedió a Wazir Rick no tenía explicación médica alguna. Los milagros de la Virgen se dieron en Santa María de Zeitún, unas apariciones que duraron hasta el año 1971. El presidente de Egipto, Abdel Nasser, que era socialista del movimiento Baas, del socialismo árabe, enfadadísimo con lo que estaba pasando, mandó cortar la luz del Cairo y de la zona de Zeitún varias veces, pensando que era un truco lo que estaba aconteciendo allí. La Virgen se siguió apareciendo incluso sin que hubiera luz en toda esa zona del Cairo. La Iglesia Católica mandó una comisión de investigación hasta la iglesia de Zeitún y jamás se encontró fraude alguno. Por muy oscuro que parezca que está todo, siempre hay una luz. La tenemos que buscar en nuestro corazón o en los lugares más insospechados, ya que Zeitún es un barrio muy humilde, muy humilde del Cairo, justo donde vive un montón de gente que son bastante pobres. Allí se apareció esta figura de luz y ante el estupor
y asombro de miles de personas estuvo apareciendo durante 3 años, y ante el asombro de médicos y otras personas sucedieron también infinidad de milagros. Santa María de Zeitoun, la iglesia de Zeitoun, las apariciones del año 1968 y una virgen que se le bautizó con el nombre de la Virgen de las Cúpulas, porque aparecía siempre en lo alto de las cúpulas de la iglesia de Santa María, en un momento también muy complejo, ya que las tensiones étnicas y religiosas en Egipto estaban muy tensas entre la población copta y la población musulmana, ya que Nasser estaba muy en contra de cualquier manifestación religiosa. Pues en ese momento de oscuridad, donde un pueblo estaba casi al borde de una guerra civil, sucedieron los milagros y los hechos que les estoy comentando. Por muy oscuro que parezca que está todo, siempre hay una luz. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de radio, aquí en Noche de Misterio, en Caracol Radio. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué os parece lo que sucedió en ese barrio humilde del Cairo, en el barrio de Zeitoun, en su iglesia de Santa María? Por cierto, sabéis que hago viaje de autor. Este año 2025, en octubre del año 2025, estaré haciendo un viaje de autor a Egipto. Obvio, iré otra vez a maravillarme y a sentir esa paz profunda que se siente en la iglesia de Santa María de Zeitoun. Además de eso, caminaré junto a las pirámides, entraremos en el interior de la gran pirámide de Keops, entendiendo que estamos ante obras de gigantes, o lo que parecen obras de seres de otros mundos, unos monumentos que nos conectan con las estrellas, y luego navegaremos por el corazón de África descubriendo la magia de unos templos que tienen miles de años. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí aparece un WhatsApp, escribís y os informan y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, me imaginaba ese revuelo que debió causar a nivel social la aparición de la Virgen en Santa María de Zeitoun. Debió haber sido algo impresionante y definitivamente va a ser un recorrido muy interesante sobre apariciones marianas, Juanje. Sí, tuve la suerte de entrevistar a varios testigos de las apariciones de Santa María de Zeitoun y te puedo asegurar que allí se dio cita lo imposible. Y siempre que estoy en ese lugar, no te imaginas la paz que se siente. No te puedes imaginar las experiencias que he tenido con los viajeros que llevo todos los años a Santa María de Zeitoun. Es un lugar, no me preguntes por qué, donde hay una paz y una serenidad capaz de traspasar tu alma, seas creyente o no. Y es algo que me parece fascinante. Pero bueno, el programa de hoy va sobre eso, sobre apariciones marianas. Y como siempre tenemos un invitado que las ha estado investigando, que es Marcelino Requejo. Y la entrevista con Marcelino Requejo arranca así. Desde hace miles de años y se repite una y otra vez, en diferentes culturas, en diferentes lugares y en diferentes épocas de la historia. Extrañas luces, y en torno a esas extrañas luces, la aparición de una figura femenina de luz que irradia una paz y una tranquilidad que parece que son capaces de inundar nuestra alma. Dentro del mundo cristiano, las famosas apariciones marianas. Antes de que apareciera el cristianismo, la aparición, por ejemplo, de Gaia, de la madre naturaleza en el mundo de los celtas, rodeada de todo su séquito, como eran seres del tipo de las hadas.
Y esto, que es parte de la antropología y es parte de la historia, ahora también este tipo de investigaciones, de este tipo de hechos paranormales, está empezando a tener también otro tipo de interpretaciones. Así que hoy tenemos la suerte de contar con una persona que ha investigado en primera persona este tipo de sucesos y que nos va a dar al final del programa sus conclusiones en función de su experiencia personal. Y esta persona, que tengo el placer de presentaros hoy acá, que conocí hace muchísimos años en Galicia, la gente que estáis aquí en América Latina, los que no sepáis, Galicia es una región que hay al noroeste de España, es una región muy lluviosa, tremendamente hermosa, de un verde infinito y con una cantidad de leyendas y de historias realmente fascinante. Y este investigador que tenemos hoy aquí es el señor Marcelino Requejo. Marcelino, como es la primera vez que estás aquí en Caracol Radio conmigo, Noche de Misterio, te voy a hacer una pregunta que es obligada. ¿Quién es Marcelino Requejo para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Pues un funcionario que se acaba de jubilar hace poco y que en sus ratos libres durante 40 años pues ha estado investigando toda la fenomenología extraña, fenomenología ovni, fenomenología de tipo paranormal, que se produce o se había producido en el entorno donde yo me movía, que en los últimos años pues era, como digo, la zona de Galicia, aparte de Castilla y León, el norte de Portugal y parte de Asturias. Una zona tremendamente hermosa y de lo que quiero hablar hoy es de un libro tuyo que tiene ya 2 ediciones, repito, ya en la segunda edición, y lo podéis conseguir aquí en toda América Latina muy fácil a través de Amazon. Os metéis en Amazon y buscáis. Bueno, Marcelino Requejo tiene varios libros que otro día le entrevistaré de esos libros, pero este es Apariciones Marianas, la respuesta definitiva de Marcelino Requejo. Y el prólogo está hecho por un señor que era una persona tremendamente excepcional. Yo tuve la suerte de conocerlo y de estar varias veces con él, que es Salvador Freixedo. Marcelino Requejo, ¿cómo le definimos a la audiencia de Caracol Radio el personaje que era Salvador Freixedo? Tú lo conocías mucho mejor que yo. Sí, yo le conocí ya en los últimos 20 años y la verdad tanto él como su mujer Madalena eran excepcionales. Para mí por lo menos han sido siempre unas personas muy especiales. Salvador tenía además el don del sentido del humor, cosa que no tienen muchos investigadores, y ese sentido del humor le hacía ya una persona entrañable de por sí, porque mezclaba ciertas bromas cuando estaba hablando en petit comité, que podríamos decir, ¿no?, entre nosotros, pues en una cafetería, o a veces pasábamos horas hablando con otros investigadores y lo pasábamos muy bien porque él sabía de lo que nos estaba hablando, de sus experiencias en Hispanoamérica, que la había recorrido de arriba a abajo, y al mismo tiempo sabía hacer ciertas bromas o meter ciertos chascarrillos que, bueno, te partías de risa con él porque lo decía totalmente en serio. Yo le defino como, después hemos tenido que darle la razón en muchas de las cosas que, casi en todas, de las que él había preconizado. Y digo, este hombre era un genio. Lo que pasa es que no se le comprendió en su momento. Un personaje tremendamente polémico, un intelectual tremendo, era un señor que había sido sacerdote, había estudiado teología y que tiene diferentes libros sobre fenomenología ovni, algunos de ellos tremendamente curiosos, como por ejemplo uno que es La Granja Humana, porque yo creo que lo que diferenció a Salvador Freixedo, que luego no sé lo que nos vas a contar tú de las apariciones marianas o no, de las que has investigado, es que Salvador Freixedo relacionó el fenómeno ovni con el nacimiento y la expansión de diferentes religiones en el mundo. Y además él decía claramente que no se fiaba de ellos, que muy bonitos los hermanitos del espacio, pero que no tenía clara cuáles eran sus intenciones y nos tenían aquí incluso como una granja humana. ¿Qué es lo que opinas tú del trabajo de Salvador Freixedo, que creo que fue rompedor en su momento y que a día de hoy se sigue investigando y sus libros se siguen vendiendo en medio mundo? Sí, por eso digo que era un hombre muy adelantado a su tiempo, no adelantado, sino muy adelantado a su tiempo, porque llegó a sospechar
ya desde los finales de los 70, que toda la fenomenología ovni e incluso el aparicionismo, los fenómenos de poltergeist, estaba todo relacionado y ligado, y que las religiones, en efecto, habían surgido por una interpretación conveniente o de conveniencia, digamos, en su momento, aunque no se supiera antiguamente de qué se trataba, con la religión. Es decir, estaba todo, perfectamente se podía meter todo en un pack. Y nosotros al principio no estábamos de acuerdo, creíamos que los hermanitos del espacio venían en unas naves de chapa y nos visitaban. A medida que fuimos investigando y conociendo una casuística cada vez más variada, más desconcertante, y yo me baso en la que investigué en Galicia, me doy cuenta de que Salvador Freixedo tenía razón. Es un fenómeno que se podría llegar a confundir con cuestiones de tipo religioso. En muchas ocasiones yo estoy convencido también de que sí. Marcelino Requejo, aquí tengo en mis manos tus libros, repito, Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, de Marcelino Requejo, con prólogo de Salvador Freixedo. ¿Qué te empujó a escribir este libro? Pues una aparición que había ocurrido en el año 59 en las cercanías de Lugo, a unos 14 kilómetros de Lugo, en una aldea que en aquella época del año 49, pues os podéis imaginar, no tenía ni farolas en las calles, ni luces de ningún tipo, y ni tan siquiera estaban asfaltadas las 4 calles que tenía. Esa aparición la conocí porque en el año 1999, en un periódico de la provincia, en la hemeroteca, venía una referencia a esa aparición del año 49. Entonces me molesté en buscar más información y conseguí hablar con 2 de los videntes que aún vivían. Eran chicos que entonces tenían 10 y 11 años y otros 2 que tenían 12 años, y conseguí localizar a 2 que vivían y hablé con ellos y, caray, habían pasado mucho tiempo y se acordaban de lo que había ocurrido allí como si hubiera sido la tarde anterior. Ojo, que estabas hablando del año 49, que en el año 1949 en España con el franquismo no era como para hacer muchas tonterías con la Virgen y demás, porque te llevabas 2 galletas, pero bien llevadas, sino un susto más grande. Yo tuve la suerte de estar contigo hace muchos años en el que es el lugar de las apariciones, en un sitio que se llama Pardellas, correcto, ¿verdad? Haciendo un reportaje para Cuarto Milenio. Y pues yo recuerdo aquel reportaje, bueno, recuerdo primero ver las impresionantes murallas romanas de Lugo. Si alguien va a España, por favor, tiene que ir a ver Lugo. Lugo es una ciudad hermosísima con unas murallas de la época romana que son realmente espectaculares. Y después ir con Marcelino Requejo hasta este lugar donde donde se dio la aparición mariana. Y yo lo recuerdo, es un árbol, no sé cómo definirlo, era un árbol tremendamente espectacular, como los árboles que se ven en la parte más hermosa del bosque en una película del Hobbit o del Señor de los Anillos, pues así, con un verde intenso rodeándolo. O sea, faltaban nada más que los duendes y los gnomos allí. Es una cosa increíble. Que eso me impactó, la belleza del lugar. Y luego, si es curioso, que me lo estaba recordando Marcelino antes de empezar el programa, que yo iba con un equipo de rodaje, pues un equipo de rodaje profesional importante, ¿vale? Para hacer un programa que se emitía en el segundo prime time en la televisión de España. Y Marcelino dijo, bueno, si no funcionan bien los aparatos, no os preocupéis, que esto pasa cada 2x3. Y efectivamente tuvimos problemas con la cámara, con un montón de cosas que luego al final se solucionaron solos, pero fue una cosa realmente espectacular. Marcelino, yo llegué al final, pero ¿cómo fue paulatinamente tu investigación? ¿Encuentras ese artículo? Me imagino que vas hasta el lugar, empiezas a preguntar a los vecinos. ¿Qué te comenta la gente que sucede allí en el año 49? La gente, la más joven, no recordaba nada, porque claro, algunos ni habían nacido y otros eran pequeños y no recordaba mucho aquello. Pero me remitían a hablar con lo poco que sabía la gente, los vecinos, hablar con José Pérez Vázquez, que había sido, pues digamos, uno de los 2 niños que más tuvieron que ver en el asunto. Era el que vivía en el pueblo. Entonces me fui y me encontré un hombre de 62 años y, por desgracia, murió al año siguiente. Por eso digo que tuve la gran suerte de poder entrevistarlo, que me llevase al lugar muy cerquita de su casa y me contase la experiencia que él con los otros niños había tenido allí en el año 49, en el 27 de mayo del 49. Y la verdad es que fue sorprendente
todo lo que no iba yo solo, iba con otros 2 investigadores de La Coruña, con Pilar Abeijón y Rubén Sobrino. Y nos contó muchas cosas, muchas cosas. Por desgracia no pudimos pulir más todavía, porque falleció pues, a los 10 meses de haberse entrevistado con nosotros, pues no salió de una operación de corazón. Pero lo que él me dijo, más lo que me dijo Antonio Iglesias, que era un compañero suyo de aquella época y que trabajaba en Lugo, pues se pudo montar muy bien todo lo que había ocurrido, porque lo recordaban con una nitidez y con unos detalles que aquello metía miedo, vamos. Ya te dije antes, parecía como si lo hubiesen vivido la tarde anterior. No se les había olvidado nada. Y eran dos testigos, porque los otros 2 niños que estaban con ellos estuvieron solo una vez. Y luego los padres ya no los dejaban volver al lugar de la aparición. Por tanto, los principales protagonistas fueron Antonio y José. Y ya te digo, tanto lo que contaba uno como lo que contaba el otro, me hicieron una composición de lugar apasionante. Pero lo que más me extrañó, mira, lo que más me extrañó de todo y lo que contaron fue que se trataba de una aparición. Exactamente describían a una mujer pequeña de unos 90 centímetros a 1 metro, que se venía a colocar sobre la roca que estaba encima en la base del árbol. Pero venía de otro árbol de atrás, que está separado como 10 metros. Venía flotando por el aire, el manto se movía, al moverse con el viento, se movía el manto. Tenía un vestido en pico de color blanco debajo, no se le veían los pies. En la cabeza llevaba algo así como una especie de corona, pero me advirtieron que no era una corona, era otra cosa, pequeñita. El pelo era oscuro, le caía sobre los hombros, y por encima de ese vestido blanco en pico llevaba un manto de color blanco, cuyo borde estaba estampado con una cinta dorada de 8. Todo eran 8 alrededor. Y el manto iba abierto. Y estas son cosas que me dejan loco. Cómo en diferentes apariciones marianas suceden hechos, no sé, que nos rompen la lógica. Por ejemplo, números 8 rodeando el manto de la Virgen en un ribete dorado. Números 8. ¿Tendrá eso alguna significación? Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando a Marcelino Requejo, nos estaba describiendo cómo era esa aparición que se daba en aquel lugar recóndito de Galicia, al norte de España. Y la entrevista con Marcelino continúa así. Entonces me describieron muy bien la imagen de cara y la piel trigueña, guapísima, según dijo, unos ojos impresionantemente bonitos. Pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que dijeran que en ningún momento les dirigió la palabra a ninguno de los 4. Y en ningún momento les miró a la cara. Aquello durante 3 meses apareciéndose, pues cada 2 o 3 tardes, a la misma hora, sobre las 8 de la tarde, desde mayo hasta el mes de agosto, y en ningún momento les habló, en ningún momento les miró a la cara. A mí eso me sorprendió tanto. Oye, una cosa, Marcelino, perdona que te corte. Cuando la figura se aparecía que iba de un árbol a otro, aparecía de una luz, aparecía de repente sin más, escuchaban algún sonido, había algún elemento paranormal, como por ejemplo eso que llaman silencio cero, o como si todo el bosque se congelara el espacio y el tiempo, o no, o esto de repente aparecía de un árbol al otro y chao. Esa finca estaba junto a un camino, que era el camino de tránsito principal de la calle del pueblo. Entonces descendía un poquito en pendiente y allí estaba el árbol que se sustentaba sobre una enorme roca, como pudiste ver. Sí. Era un roble, y es un roble gigantesco hoy en día. Entonces era más pequeñito, claro. Y detrás había otro de las mismas características, y ellos que estaban jugando con un carrito de madera se dejaban caer por allí y de repente sintieron unos gemidos, unos llantos. Y pensando, miraron y no vieron a nadie, pero pensando que se trataba de la dueña de la finca que les estaba intentando asustar para que se fueran de allí, pues entonces se marcharon. Pero al día siguiente se volvió a repetir y al levantar ellos la vista se encuentran con que ya está esa persona encima de la piedra en la base del árbol. Ya está allí. Ese día no la vieron venir. Como unos gemidos, como unos llantos, es lo que anunciaba que se apareciera esta figura.
Vale. No es la única aparición en la que surgen esos llantos. Acordémonos de la Salet. Perdona un momento, se me atraganta un poquito. No te preocupes, tranquilo, bebe agua. Ese tipo de gemidos o llantos que también me sorprendió bastante de que ellos, unos niños que no tenían ni idea de este tipo de cosas en su época, se pudiesen inventar algo así. La segunda vez que estaban jugando allí, dijeron, a ver si la volvemos a ver hoy, porque dedujeron que no era la dueña de la finca, porque al momento de verla pasó la dueña de la finca por la carreterita aquella de tierra. Entonces era imposible que hubiese sido ella, porque acababa de pasar que venía de otra casa, era imposible. Entonces al día siguiente estuvieron muy atentos para ver si y se quedaron quietos ahí esperando a ver si volvía, sobre las 7:30 de la tarde. Y en efecto, pero ahí ya no la vieron sobre la roca que sustenta el árbol, no. Ahí la vieron como aparece desde el árbol de atrás, de golpe y porrazo, a nivel de 1 metro sobre el suelo, flotando. Y viene y se coloca sobre la base del árbol que está delante, la base de piedra. Y se pone con las manos pegadas a las nalgas, en posición de firmes, como un soldado, con la vista perdida por encima de sus cabezas. Y se mantiene así, pues, 8 o 10 minutos. Cada vez que se aparecían eran 8 o 10 minutos. Es decir, ellos tenían tiempo de sobra de observarla y de ver cómo iba vestida esa persona y cómo era. La estatura coincide perfectamente en los dos testimonios. Y vestía y la estatura coincide en los dos testimonios, 1 metro de alto máximo, entre 90 centímetros y 1 metro de alto, un manto, dice, blanco, y por encima como una especie de túnica blanca con un borde dorado con números 8. El borde del manto, la cenefa, digamos, que llevaba por el borde del manto, eran 8, enlazados unos con otros. Entonces esto se corrió como la pólvora por el pueblo y os va a sorprender un detalle. Y es que empezó a venir cada vez más gente. El cura no hacía mucho caso del tema, según me contó la hermana del vidente y el propio vidente en su día. Pero yo luego con quien más dialogué fue con la hermana del vidente, que vivió todo aquello, era mayor que su hermano, unos 8 años mayor que su hermano, o sea que tenía prácticamente los 20 años cuando esto sucedió. Y ella recuerda absolutamente todo y detalles impresionantes que sucedieron allí con su hermano. Y bueno, de todos esos detalles que me contaba Aurea, quizá uno muy importante es que llegó mucha gente a visitar el sitio, incluido el gobernador civil de la provincia. ¡Wow! Eso sí que... Con su familia. Y un día antes habían estado allí la maestra, Aurea y otras mujeres más rezando un rosario. Entonces llegó la pareja de la Guardia Civil, que este fue un incidente muy curioso, muy curioso. Llega la pareja de la Guardia Civil y las manda a marchar de allí. Les interrumpe el rosario y le dice que allí no tienen por qué estar, que eso es cosa de los curas y de la iglesia. Esto me lo contó todo Aurea porque estaba presente. Y entonces, cuando al día siguiente viene gente, y entre ellos está el gobernador civil y con su familia, entonces la maestra se acercó al gobernador civil y le dijo que no podían rezar el rosario porque la Guardia Civil, y señaló hacia los números que estaban allí cerca, pues les habían impedido rezar el rosario. Y sorprendentemente, y delante de todo el mundo, el gobernador civil les dijo que se acercaran a los guardias y les echó una bronca de 3 pares de narices. Sí, claro, porque era el mandamás en toda la provincia. Claro, les echó una bronca de cuidados, pero a presencia de todo el mundo, no aparte ni nada, ¿no? Les dijo que si la gente quería rezar el rosario allí, que lo rezase, que ellos no eran quien para interrumpir absolutamente ninguna, como una frase como... Un acto de fe. Sí, una exclamación popular o una exaltación popular. Popular. ¿No? Sí. Entonces, bueno, ese fue un incidente muy curioso. Pregunta antes de que siga. Los niños estamos en mayo del año 1945, los niños empiezan a ver la Virgen. 49. 49. Pasan varias semanas y los niños empiezan a comentar que ven una figura que ellos entienden que es la Virgen. ¿Es así? Porque la identifican por su tamaño y por la vestimenta que lleva y la inmovilidad que mantiene en todo momento, con las imágenes típicas que puede haber en cualquier iglesia. Vale. Solo que esta imagen no mantenía las manos unidas en actitud de oración. Esta imagen mantenía la posición de un soldado en firmes. Perfecto. En la posición de firmes.
Ok, le empiezan a decir esto a la gente y la gente empieza a acudir y la gente que va allí, ¿la ve o no la ve? Como pasa en otras apariciones como es Fátima y tal, que solamente los videntes ven la figura. Bien, de los 4 niños, al final ya no iban los 4, iban solo 2 porque a los otros 2 no, a Manuel y a Jesús no los dejaban ir los padres. Entonces, normalmente nadie veía nada, solo los niños. Pero lo que estaban viendo estaba situado a 10 metros de distancia. Ellos nunca se acercaban más de esos 10 metros. Lo que sí me decía y me comentaba Aurea, que ella había percibido, y la gente que estaba allí, que a veces eran pues 150 personas, pues en el momento en que decían los niños que la imagen ya estaba sobre la piedra, que ya estaba ahí, ya la habían visto venir y se había puesto en la piedra, la gente no veía la imagen, pero algunas personas, y Aurea era una de ellas, dice que se veían como unas lucecitas de colores que andaban girando muy deprisa alrededor de la piedra. Es lo único que veía. Lucecitas de Como un efecto colores. colateral, sí, un efecto colateral de la propia aparición. Ellos no veían la aparición, pero veían esas lucecitas y estábamos todavía que no era de noche del todo. Estaba empezando a oscurecer, pero aquellas lucecitas giraban por todas partes, entraban y salían de la piedra, alrededor del árbol. Ese fue uno de los fenómenos. Y quizá el incidente que yo narro en uno de los capítulos del libro, al principio del libro yo narro toda la historia de Pardellas. Son 8 capítulos que van a saco para que la persona sepa de qué va esto. Y porque es una aparición muy anómala. Y quizá el incidente más curioso de todos es cómo esta aparición se quita de en medio el compromiso de un milagro. En un momento concreto, una tarde, allí hay muchísima gente, recuerdo que había hasta un notario porque su hijo, que era un chaval pequeño, también estaba allí. Estaba entre los niños. Y es ese señor que luego fue abogado, no hace mucho, en el año 2015, de que ya había escrito el libro, leyó y me llamó y me dijo, mira, quería comentarte una cosa que yo experimenté el día que se produjo el incidente de la flor. Y el incidente de la flor consistió simplemente en que el cura ese día, los 4 niños estaban a su lado, fue la última vez que 2 de los niños volvieron, ya no volvieron más. Había un muro de piedra a la derecha, un poco a la derecha de los niños, y la gente estaba apelotonada junto al muro de piedra. Era un muro de 1 metro aproximadamente de altura. En ese momento el cura le dice, ¿está la imagen ahí? ¿Ya vino? Y dijo, sí, le dijo José. Eso me lo contó a mi José, porque José era el que estaba situado de rodillas al lado del cura. El cura estaba O sea, que hasta el cura empezó a ir. Sí. Okay, sí, pero era porque tenía orden del obispo de ver qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, el cura lo que hizo muy astutamente es decirle, y yo le dije, José, ¿eso a quién se lo dijo? ¿A ti, Antonio, a Jesús? Dijo, no, me lo dijo a mí, que estaba yo pegado al lado del cura. Y me dijo, dile, Madre Santa, dame una flor. Entonces el niño se puso de pie y le dijo eso mismo, Madre Santa, dame una flor. Y entonces la imagen que nunca se había movido, curiosamente en ese momento, el brazo, creo que fue el brazo derecho, según miraban los niños, lo extiende hacia adelante y le hace el ademán de que se acerque. Wow. Claro, nadie está viendo nada encima de la piedra. Solo la niña. Al niño le ha dicho la imagen que se acerque. El cura le ha pedido una flor. Ahí sí, a ver lo que iba a pasar no lo sabemos, pero se supone que si el niño se acerca va a volver de la piedra con una flor en la mano que no existe. Okay. Entonces, ocurre un fenómeno curioso. La gente se abalanza toda en la curiosidad de ver que el niño ya avanza 2, 3 pasos y se abalanzan tanto sobre el muro que el muro cae con piedras y la gente sobre los niños. Y en ese momento me dijo José, la imagen desapareció totalmente. Como cuando se apaga un televisor, que antiguamente quedaba un puntito. Pues la imagen desapareció. Claro, no estaban ellos solos, había más niños detrás de estos niños videntes. Y los empujaron y los aplastaron con el tema de ir a buscar. Pero no pasó nada, les cayeron piedras por encima, cayó la gente, ni un rasguño, nadie sufrió nada. Okay. Lo único que ocurrió, según me dijo José y me dijo Aurea, que también su hermana que estaba presente, que no había pasado absolutamente nada. Lo único que ocurrió es que la imagen desapareció y se quitó de encima el compromiso de haber logrado un milagro o que el niño hubiera vuelto con un clavel en la mano, le hubiera faltado más. Es decir, pero había una persona entre esos niños que era el hijo de un notario.
Y Fernández de la Vega me dijo lo siguiente, ya pocos años antes de morir, cuando lo entrevisté, me dijo que a él ese día lo había llevado su padre y el cura los mandó poner a todos los niños juntos detrás de los 4 videntes. Dijo, yo estaba como a 1 metro detrás de José. Cayó el muro, cayeron las piedras, cayó la gente encima de... Yo como estaba un poquito más separado, a mí no me llegaron ni las piedras ni la gente. Dice, pero José empezó a decir que ya no estaba la imagen. Y dice, y yo observé un fenómeno muy curioso. Y esto sí que me resultó muy llamativo también. Me dijo Fernández de la Vega que él, que en aquella tenía también la edad de los niños, 12 años aproximadamente, él vio una traza luminosa que empezó a ascender desde la roca hacia el cielo. Era como un bolígrafo de color amarillo. Desde la roca al cielo. Allí, en el momento en que cayeron las piedras, encima de la piedra yo vi como un bolígrafo largo amarillo, una cosa de ese tamaño. Empezó a ascender a tirones, es decir, subía 2 metros y bajaba 1. Y lo hacía inclinado en zigzag. Okay. Y se perdió entre las nubes. Si esto no da la impresión de que hubiera sido una proyección holográfica, que venga Dios y lo vea. Porque ese testimonio que nos da Fernández de la Vega es verdaderamente alucinante. Yo no lo conocía cuando escribí el libro, si no lo hubiera incluido. Okay. Pero os lo cuento aquí ahora en primicia porque nadie lo sabe. Lees el libro y ese incidente, está el incidente de la flor, pero no está el testimonio de Fernández de la Vega. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, Marcelino. Muchas gracias. Ahora cada uno que saque las conclusiones que vea oportunas de cómo es que donde está la imagen, que nadie la ve, solo los videntes, desaparece la imagen, y un tercero lo que observa es una traza luminosa, consistente, física, luminosa, porque yo le dije, si te hubieras acercado allí, como le dije también a los videntes, ¿cómo sería eso? ¿Lo hubieras podido agarrar con la mano? Y dice, sí, era de color amarillo intenso, pero era como un bolígrafo largo. Pero empezó a ascender a tirones. Y dijo, y se perdió en el cielo. Luego se lo dije a mi padre, dijo él. Pero el padre le dijo, no digas ni media palabra de lo que has visto porque nos van a volver locos la prensa y todo eso. Que guardara silencio. Claro, y con la profesión que tenía el padre, pues que su hijo había visto también a la Virgen, o un efecto colateral, pues bueno, no le convenía. Así que lo dejó callado, y cuando surgió mi libro y lo leyó, y en una página web del Ayuntamiento de Friol también salía una referencia. Entonces él me localizó y nos pusimos en contacto y fue cuando me contó y me dibujó la piedra, el árbol y cómo subía, me hizo el trayecto que hacía el bolígrafo ese luminoso, cómo subía hacia el cielo. Dice, bajaba un poquito solo, dice, yo creo que subía 2 metros y bajaba 1. Iba a tirones. Pero lo que está claro es que entonces sí hubo varios testigos que vieron efectos colaterales. Solo 4 vieron a esa señora de en torno a 1 metro, pero son varios los que vieron, repasemos, esas lucecitas de colores dando vueltas en el sitio donde se estaba apareciendo esa señora de 1 metro, y luego esto, el día que sucede ese incidente, que le dice el cura que vaya a coger una flor y hay una desbandada de gente y entonces se cae un muro y bueno, no hay ningún herido, pero sí es un susto. Este señor que ve cómo sale ese bolígrafo, aquí en Colombia decimos esfero, ese esfero de luz que se va moviendo hacia el cielo. Y a partir de ahí, Marcelino. Pues a partir de ahí, en días alternos, a veces se venía, a veces estaban esperándola y no viene, me decía José, hoy no viene, y Antonio, pues no, hoy no viene, pues claro, y de repente la veían aparecer. Claro, porque no les hablaba, ni les decía nada. Nada, en ningún momento les dijo ni media palabra. El único movimiento que hizo fue en 2 ocasiones. La primera lo hacía siempre, el de la flor, pero antes del de la flor lo hacía siempre que se aparecía. Cada vez que venía del árbol de atrás y se colocaba sobre la roca sobre la que se apoyaba el árbol, ella se ponía en esa repisa de granito que había allí. Una vez se quedaba quieta, hacía un movimiento de vaivén como cuando tú no tienes los pies bien asentados, cuando no estás cómodo. Hacía un movimiento lateral como si estuvieses acomodando los pies. Ok. Cuando llegaba a la roca. Claro, porque la roca tenía pequeñitos altibajos que si tú estás descalzo
yo me pongo en el caso de una persona que descalza, se ponga allí de pie, a la primera no se va a quedar quieto, porque seguro que se está haciendo daño con alguno de los pequeños bultos del granito en los pies. Entonces esto hacía como esa sensación, dice que como si no estuviera cómoda, decía Antonio, hacía así un balanceo y luego ya se quedaba quieta, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Y el incidente quizá que apoya bastante lo que sucedió fue el de dos señoras. Yo conseguí hablar con la hija de una de ellas, era la hija de una de las señoras que la vio a la imagen, era una mujer que estaba en silla de ruedas, se llamaba Concepción, y aún vivía, tenía 90 y algo años, y me dijo, mi madre y una vecina la vieron. Salieron de misa una mañana y ¿Vieron dijeron, a la figura? ¿Vieron a la figura? Sí, vieron a la figura. Y ahí que te voy a contar unos detalles impresionantes. Los niños nos habían dado una descripción de la imagen de cómo era. Estas dos mujeres salieron de misa y dijeron, ay, esto de los niños no sé si será verdad, vamos a rezar una Ave María a la finca, ahí donde, a la piedra. Eso, pero fueron hasta la piedra. Sí, salieron de misa y se fueron ellas dos solas hacia la piedra. Y se pusieron de rodillas junto a la piedra, porque ya habían puesto flores la gente, un pequeño crucifijo, todo lo habían ya acomodado a una cuestión de tipo religioso. Pero el cura y el obispo no estaban por la labor. Pero bueno, la gente ponía flores y esas cosas. Entonces estas dos mujeres se pusieron de rodillas. Y al ponerte de rodillas, tú estuviste allí, no sé si te acuerdas, si te pones de rodillas, la piedra te queda a la altura de los ojos. Es decir, donde se supone que la imagen pondría los pies, que nunca se los vieron porque el vestido se los tapaba. A esa altura te quedas tú o cualquier persona de mediana estatura, se queda a la altura de donde la imagen pondría los pies. Entonces estas dos mujeres estaban con las manos apoyadas en la piedra y de repente notan, tenían la cabeza así agachada rezando, y de repente notan que hay algo encima de la piedra. Levantan la vista y se encuentran a la imagen a menos de 30 centímetros de sus manos. No. Entonces la imagen se mantiene en la misma postura que los niños decían. Ellas se echan hacia atrás, arrodilladas, pero se tiran hacia atrás porque prácticamente la nariz les daban el vestido en el manto. Se tiran hacia atrás, se quedan mirándola hacia arriba, ven que tiene algo en la cabeza, pero dada la visión de abajo hacia arriba, ellas no podían ver lo que era tampoco. Eran las dos testigos que más cerca estuvieron. Y en ese momento observan, claro, unas mujeres de 50 y tantos años se fijaban mucho más que unos niños en los detalles. Claro. El pelo era oscuro, el pelo era más bien liso, caía sobre los hombros, los pocos segundos que la pudieron ver. Y, en efecto, me hace una descripción de los ochos, la hija de esta mujer, lo que contaba su madre era, porque esa mujer después murió muy joven, no llegó a los 60, y la vecina tampoco. Entonces la hija, la que estaba en silla de ruedas, me estaba contando todo esto de lo que contaba su madre, y dice, la pudieron ver tan cerca que casi la tocan con la mano. Dice, lo curioso es que los ochos que llevaba al borde del manto eran preciosos, dice, parecían bordados de una manera especial, como ellas nunca habían visto. Era un manto espectacular el que llevaba, era blanco, pero el borde dorado de los ochos por toda la zona parecía como si fuese de oro. Precioso. Y en ese momento que están viendo el vestido, no hay pies, no les ven los pies. Una de ellas dice, Dios mío, es ella, y entonces desapareció de golpe. Tan de golpe que estaba sobre la piedra y ya no estaba sobre la piedra. Ok. Esos fueron los testimonios de las personas que vieron a la imagen. Los 4 niños, de los cuales solo quedaron 2 después, porque, como digo, a los otros 2 no los dejaban ya ir. ¿Y qué te iba a decir? Y estas dos señoras. Disculpa, Marcelino, ¿a los niños les prohíben que sigan yendo después del incidente que se cae el muro y tal? ¿O incluso antes le prohíben a 2 que dejen de ir a verla? No, cuando ya cayó el muro y todo, 2 de ellos ya los padres no los dejaron. Sin embargo, a José y a Antonio sí, no importaba que fueran. Entonces aquí se produce otro de los incidentes curiosísimos y que a alguien le va a sonar con otras apariciones marianas. Pues decía Aurea que su hermano José, pues igual eran las 11 de la noche, era el mes de julio, estaba lloviendo y de repente decía, me está llamando, me tenéis que llevar allí. Y ellos vivían a unos 100 metros de la finca, pero claro, no había luz. Por las calles no había luz en el 49, en Pardellas, porque prácticamente no la habían friol, imagínate en Pardellas. Pues estaba lloviendo, la calle completamente encharcada. Cogieron al niño,
La madre lo coge en brazos y se lo llevan a la finca. Y tienen que saltar el murito, un trocito de murito que estaba en pie, lo saltaban. Pero claro, Aurea iba tapando con el paraguas a su madre y al niño, y Aurea se estaba empapando. El niño se puso de rodillas y todo aquello estaba encharcado. Y no paraba de llover, y la madre allí al lado de él, Aurea estirando el brazo para tapar a la madre y al niño, y el niño dice, mira, ves, está ahí, está llorando porque no me dejas venir. Y de repente dice que bajó un candelabro de arriba, de lo alto, no sabe de dónde, y se posó encima de la piedra. Bajó un candelabro y se posó encima de la piedra. Y esto es una cosa muy loca. Porque solo hay unas personas que muchas veces o normalmente son niños, es gente con, bueno, pues con un sentido de la intuición que ya no tenemos los mayores y digamos con un alma pura, no tan corrupta como la nuestra, y siempre la aparición de extrañas luces, como sucedió también, por ejemplo, en Fátima. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esto? Exactamente, Juanje. De hecho, mientras escuchábamos a nuestro invitado, recordaba de inmediato lo que pasó en Fátima, una serie de eventos en el cielo portentosos que incluso en su momento fueron documentados por el diario O Século de Portugal, en donde literalmente se dio fiabilidad a que lo que ocurrió en Cova de Iría a inicios del siglo XX fue algo absolutamente portentoso, no solamente las apariciones de la Virgen y todo lo que tuvo que ver con este tipo de sucesos bastante anómalos, sino estas extrañas luces en el cielo, la danza del sol que ocurrió en octubre de 1917 en Portugal, Juanje, y que para mí demuestra que las apariciones marianas y las apariciones de estos seres divinos tienen bastante que ver con ese tipo de avistamientos y sucesos anómalos en el cielo, Juanje. Sí, pero es que aquí la clave es que el sol no danza, el sol no se puede Exacto. mover. Estaba nublado, no se veía el sol y Fátima es la aparición mariana más importante del siglo XX porque más de 50.000 personas vieron una esfera de luz que por debajo de las nubes se movía y cuando estaban todos mojados dicen que al pegarse algunos de ellos incluso se secaron. En fin, ¿qué Exacto. opináis de esto a través del numeral Misterio Caracol? Y nos estaba hablando Marcelino Requejo en su investigación de apariciones marianas en Galicia sobre esas extrañas luminarias que hay en torno a este tipo de apariciones. Y la entrevista con Marcelino continúa así. Y después una luz como una pelota de tenis de ese tamaño, muy brillante, y se puso encima del candelabro. Toda una simbología del escudo de Lugo. Y acto seguido, la madre convence al niño para que se vaya para casa porque se están mojando mucho y no puede ser. Y bueno, él muy triste, se puso muy triste porque dice que como no lo dejaba venir la madre, la imagen estaba llorando. La imagen desaparece, el candelabro y la pelotita de luz también, y entonces saltan el murito y se vienen para casa. Oye, qué loco Bueno, lo que acabas de describir. Uno de los niños siente el llamado de esa figura. Voy a repetirlo. A ver pero si no una vez, lo sintió varias veces y lo tenían que llevar a la finca. Ok, y en esa ocasión que lo llevan a la finca, la Estaba hermana... lloviendo mucho en esa ocasión. Ok, la hermana, y no sé si alguien más, ve como un candelabro de luz. No, lo vio el niño. Ah, el niño. El Vale. niño es el que le dijo a la madre, mira lo que baja ahí. Y entonces él a mí me contó qué es lo que había visto y se lo había contado a ellas también. Pero ellas no lo vieron, ni el candelabro ni la luz. No, ellas nada porque estaban muy a oscuras. Aquello se veía lo justito que podías ver porque había bastante oscuridad. Es que iban palpando prácticamente. Y era por quitarle el capricho al niño. Pero era de noche, eran las 11 de la noche. Ok, y aparece ese candelabro y esa luz que luego Y desaparece. eso sí, me decía Aurea que ella había notado cómo se iluminó un poquito la zona donde estaban, pero no sabía de dónde venía esa luz. Ok, pero también sintió el resplandor, la hermana. Un poquito solo, dice. Si algo había por allí, porque se notaba que había como un poco más de luz y estaba todo oscuro, eso no podía ser. Oye, ¿y esa vez dice que la figura estaba llorando? Eso dijo, sí. No gemía, no hacía ruido, no se movía, pero que estaba llorando. Oye, porque él atribuía que estaba llorando porque la madre del niño no lo quería traer de noche allí. Okay. En definitiva, llovía tantísimo que se tuvieron que marchar y se fueron para casa. Lo curioso y sorprendente le va a sonar a alguien, a muchos oyentes les va a sonar esto.
de otras apariciones es que cuando llegan a casa, Aurea está empapada, su madre está empapada y el niño está total y absolutamente seco, zapatos, pelo, chaquetilla que llevaba, todo. Como en Fátima. Pero es que le había caído el agua de arriba abajo, es el propio paraguas, me dijo Aurea. El propio paraguas, que yo lo tenía estirada la mano, le estaba cayendo el agua del paraguas por la espalda del niño. Qué loco. Y los zapatos que llevaba, al ir caminando por el barrizal de la calle hasta casa, iban empapados. Pero es que el niño llegó completamente seco a casa. Hasta los zapatos. Totalmente, Qué totalmente. loco. Vale. Oye, ¿alguna vez te describió algún testigo cómo era el rostro de esa figura? ¿Era de una mujer agradable, ojos de colores, o sea, ojos verdes o azules? ¿O no o el rostro no se lo veían con tanto detalle Sí, sí. por el cual estaba a 10 metros? ¿Cómo te describían el rostro, Marcelino? Antonio, el vidente que vivía en Lugo, que era de la misma edad que José, murió mucho después. Antonio murió muchos años después de haberlo entrevistado yo, unos 20 años aproximadamente. Y cuando estuve hablando con él, le dije, bueno, tú, si hoy tuvieras que has vivido la época de las discotecas, de la televisión en color, de todo, ¿no? El cine, si tú tuvieras que describir lo que ahí ocurrió, ¿qué tipo de fenómeno crees que sería? Digo, a lo mejor una proyección que se hace desde un sitio con una pantalla, ¿no? Dijo, no. Dijo, aquello era divino. La palabra que usó fue esa. Dijo, aquello era divino. Y le digo, ¿y por qué? Dijo, porque la mujer que venía era pequeña, pero tenía que ser un ser espiritual muy, dijo él, muy especial. ¿Por qué? Dijo, muy especial. Y en efecto me hace la misma descripción, dice, pero tenía una belleza en la cara, dice, la cara era trigueña, los ojos grandes, castaños, el pelo oscuro que le caía sobre los hombros. Me da una descripción y me dijo que era bellísima. Y le dije, ¿y tú te fijaste en el manto, en los pies? Dice, el manto era blanco y con unos bodoques que llevaba unas cosas raras, dijo así, por el borde. Dice, porque yo, en cuanto venía, yo solo me fijaba en la cara, le miraba la cara. Por eso sé que no nos miraba a nosotros, miraba por encima de nuestras cabezas. Y aquí viene lo curioso, de los dos testigos que dan los datos, uno se fijaba solo en la cara. Sin embargo, José, yo le pedía detalles de la cara y tal, y no me los podía decir, porque yo me fijaba en el cuerpo. Me fijaba en el manto, me fijaba en el vestido en pico que llevaba debajo, de color blanco. Y me fijaba en los brazos, que iban pegados al cuerpo. Y entonces José es el que me da un detalle que yo no os puedo decir, y ese detalle es tan impresionante que lo dejo para el final del libro para que el lector sepa de qué va la historia. Ok, vale. Es decir, al final del libro digo lo mismo que estoy diciendo vosotros ahora. José, yo he dejado para el final un detalle que José me dijo que tenía la imagen. Y ese detalle es el que los pongo, pues prácticamente no al final de todo, pero muy cerca del final. Nada, y ahí se desarrolla... Para que la gente compre el libro. No para que lo compre, que va todo lo contrario. Es para mantener eso al final y que sepan por qué hablo yo de los iconos bizantinos y por qué hablo de las diosas sumerias y por qué hablo de Isis y por qué hablo de Cibeles, Atenea, porque hablo de todo eso a lo largo del libro. Y ahí lo ven por qué es. Ahí lo ven. Porque un niño de 11 años o 12 como José, que sabían lo justito de leer y escribir en el año 49, en la España del 49. No, esa gente no mentía. No era un experto en las diosas griegas o sumerias, precisamente. Pero no solo eso, es la inocencia de los niños de aquella época, de pueblo, que ven eso, que saben que si hacen tonterías les pegan 4 tortas, pero bien pegan, con la Guardia Civil y la Iglesia de por medio, ¿qué va? Te digo yo que esa gente no... Y luego, aparte, todos los efectos colaterales que ven varias personas, como esa raya de luz, ese bolígrafo de luz que coge y va hacia el cielo, o otros que ven las lucecitas pequeñas en torno a la roca, las 2 señoras que eran ajenas a esto y se encuentran a la figura a 30 centímetros, ¿qué va? Todo eso es completamente real. ¿Cómo lo interpretemos? Es otra cosa, aunque nos vas a dar ahora muchos más detalles. Mira, hay un detalle a mayores, tanto os digo a Alejandro como a ti, hay un detalle a mayores muy, muy interesante. No sé si os acordáis vosotros de las apariciones de Zeitún en Egipto.
Las conozco perfectamente y todos los años voy a Aceitún mínimo una vez, pero este año voy a ir como 5. Bueno, Así pues que tú sabes las muy bien que conozco. se presentó aquella imagen luminosa con corona luminosa sobre las cúpulas de la iglesia copta del Cairo. En abril de 1968, correcto. Sí. Y a esa imagen la acompañaban, curiosamente, unas palomas que no aleteaban. Sí. Y ahí están las fotografías e incluso las filmaciones que se hicieron. Sí. Las palomas o lo que parecen unas palomas que andan por allí pululando, parecen de yeso, luminosas de yeso, pero no aletean, claro, evidentemente es una cosa fija, estática, pero se mueve. Pues en Pardellas, en el año 49, me dijo Aurea que en una ocasión que ella fue allí, ella sola, a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, porque ella cuando pasaba por esa zona, pues le gustaba parar un momento y rezar. Las apariciones ya habían terminado. Me dijo Aurea que de la parte de abajo del camino donde estuvimos tú y yo, Juan G., estando ella arriba junto al árbol, surgió una paloma luminosa que no movía las alas ni la cola. Era tiesa. Me recordó lo del Cairo. Vino hacia la zona donde estaba el árbol y la piedra, hizo 3 veces así un movimiento adelante y atrás hacia el árbol y sin aletear en ningún momento. Aquella cosa estática y rígida se marchó para abajo y desapareció. Y era de color amarillo intenso y era de día. Eso me recordó las palomas tiesas, vamos a llamarle así, del Cairo, aquellas que no aleteaban, porque esto que me está describiendo esta mujer era exactamente lo mismo. Te estoy mostrando lo que llevo en la billetera siempre, la foto de Santa María de Aceitún que hizo Wazir Rick y que apareció en el periódico The New York Times en el año 1968. Creo que va en la portada de mi libro esa. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Esta es la fotografía que aparece y así la representan en el icono a día de hoy en la iglesia, porque dicen que lo único que movía esa figura de luz era las manos. Por eso ves que tiene las manos así. ¿Ves? Entonces es una aparición mariana que conozco muchísimo y además en el programa en este podcast habré hecho una introducción sobre Aceitún, porque a mí es un tema que me fascina, ¿vale? O sea, esa mujer de luz. Y lo que yo he entrevistado testigos de Aceitún, ¿eh? Lo que me comentan es que siempre al principio normalmente olía como a rosas, al principio. Entonces, cuando llegaba el olor, todo el mundo se ponía, digamos, como alterado. Luego venían las palomas y efectivamente las palomas no movían las alas. Eran como una especie de palomas de luz y me dicen que eran como flashes, o sea, que no es que se quedaran ahí mucho tiempo, sino que como que aparecían y desaparecían. Y después ya, como tercer paso, cuando se aparecía encima de las cúpulas, ¿vale? Dicen que se aparecía con un velo blanco espectacular, guapísima, y simplemente movía las manos como si ellos entendían como si les estuviera bendiciendo, pero no hacía el símbolo de la cruz, sino más bien saludando. Movía las manos, sí. Por eso en la iconografía la ves moviendo las manos. Alejandro Bernal, creo que quería comentar algo. Sí, Juanje, es que estoy alucinado con este caso que investigó Marcelino y me hace recordar a un personaje que se ha hecho muy famoso en las últimas semanas, Jake Barber, un ex militar norteamericano quien dice haber recuperado un ovni, es decir, esa relación entre las apariciones de la Virgen y las extrañas luces que no se pueden identificar. Y Jake Barber comenta que en un momento en el que pudo recuperar un ovni en forma de huevo, dice que está pilotando su avión, observa a un objeto en forma de bellota y de repente comienza a sentirse muy extraño. Dice que es poseído como por una especie de energía que le da mucha tristeza y mucha alegría. Él incluso lo relaciona con una presencia divina de origen femenino. Hablaba hace unas semanas, curiosamente, con Néstor Armando Alzate y él me decía claramente, esto parece una aparición de una virgen, o al menos es una sensación muy similar a la que muchas personas relatan, Juanje, y esto compone parte de este caso que se ha hecho muy viral en el mundo en las últimas semanas. Oye, no conocía ese dato. Dijo Yo Jake me enteré Barber, de ese dato que dice Alejandro, me he enterado creo que antes de ayer, leyendo o escuchando el relato de este tal Barber, ¿no? Y me quedó impresionado por hecho de que daba de nuevo la razón a Salvador Freixedo. Como una presencia divina femenina. Femenina. De hecho, dice textualmente Juanje, Jake Barber dijo, sentía una presencia que me envolvió de absoluto amor, de mucha alegría
era como sentir a Dios, pero no Dios en una concepción masculina, sino femenina, de infinito Femenina, ¿eh? amor. El tipo lo decía así. Qué cosa tan loca, Marcelino, porque en ningún caso la aparición se comunicó con los niños, con los 4 videntes, que luego quedaron solamente 2, pero sí me imagino que te comentaban que tendrían unas emociones de amor o de lo que sea o No, algo. sí, ¿sabes Tampoco. lo que pasaba? Que se quedaban tristes cuando se iba, se quedaban todavía un rato allí. A veces estaban ellos de pie, otras veces les daba por ponerse de rodillas, pero no había nadie, estaban solos. Muchas veces ya la gente ya no iba y ellos seguían yendo. Y cuando pasó lo de la flor fue la vez que fue más gente. Pero ya te digo, el cura al final cerró todo, dijo que no, que eso ahí no había nada y el obispo tampoco, no quise no saber nada del tema. Y en realidad también había un motivo porque, digamos, no era un ser o una entidad que estuviese dando un mensaje, que estuviese pidiendo que se le hiciera una capilla, que se rezara el rosario, no, que interaccionara con los niños, como tengo algún caso en Galicia, en el que se le aparece una niña que tenía, creo que también está en el libro ese caso, una niña y muy cerca del lugar este, pero ya en los años 60, y le pide que le deje el rosario de la primera comunión que tiene en la mano y el librito. Eso en el campo, que estaba cuidando unas vacas, y se los coge en la mano y los ojea y se sonríe y se los devuelve. Uy, Es decir, había... ahora me cuentas eso con tu lujo de detalles, pero terminemos el caso de Pardella. ¿Están estos 4 niños, luego son 2? ¿Seguimos en el año 49 o esto sigue durante varios años, Marcelino? No, esto murió ahí. En el año 49, entre el 27 de mayo, que se produce por la tarde, a eso de las 7:30, el primer contacto, la primera vez, y finales de agosto. Okay. Curiosamente... ¿Y siguen yendo los niños y se sigue apareciendo solo a ellos o no? ¿O de repente No, también sí. desaparece? No, los niños seguían yendo, pero ya a partir de finales de agosto, por ahí, casi mediados, ya era muy esporádico, ya prácticamente no apareció. Y luego ya desapareció del todo, no volvió más. Sin Ni más. el niño, ni Y nunca dio ningún mensaje. Nunca. nunca, ni les miró a los ojos tan siquiera. Miraba por encima de las cabezas de los niños. Era como una estatua. Qué loco. Solo que el manto ondeaba con el viento. Okay. Eso está clarísimo, lo dijeron los 2 testigos. Okay. Y ahí hubo un detalle de lo que hablaba Alejandro muy curioso también, porque yo le pregunté a Aurea si habían visto algún fenómeno por allí extraño, tal. Dijo, bueno, lo que sí se veía antes de que apareciera la imagen, dice, en bastantes ocasiones veíamos que por entre las nubes, cuando estaba nublado, se veían pasar unas bolas grandes de luz. ¿Qué? Pasaban por allí y se marchaban. Y al momento ya los niños decían, ya está aquí, ya está aquí. Wow. Antes de la aparición en las nubes unas bolas grandes de luz. Sí, pasaban una o 2 bolas no muy rápidas, iban como bastante lentitud, iban pasando por encima del árbol, pero entre las nubes. Y lo veía la gente. Claro, lo veía la gente y ahora también lo vio en alguna ocasión. Porque no está, como estaban mirando hacia los niños, lo otro lo veían por el rabillo del ojo, hacia un lado, hacia arriba, que venían unas luces grandes, pero estaban metidas dentro de las nubes. Qué loco, Marcelino. Me imagino que investigar esta historia te impactó muchísimo como investigador y como ser humano. Sí, y luego algo verdaderamente impresionante, que nunca lo llegué a creer que pudiera suceder, es lo que te dije a ti aquel día, que tus compañeros cuando subieron pusieron el trípode de la cámara y te dije, se van a llevar una sorpresa, porque rara es la vez o que no se descargan completamente las baterías que estaban llenas, pero en el acto, o les pasa algo con las lentes. Y en efecto empezaron a notar una mancha blanca en la lente que no se quitaba, cambiaron lentes, limpiaron lentes, la mancha seguía en el centro y ellos, es que no hay nada ahí, y aquí sale una mancha blanca. Dijo, no os preocupéis, que eso, cuando le dé a lo que sea por desaparecer, pues ya, y ya al final pudieron hacerlo. Sí, pudimos grabar. Pudieron grabar. Los fenómenos que suceden, yo sabía que eso iba a pasar porque yo utilicé mucho tiempo cámara digital con y sin flash, y salían unas cosas impresionantes en ese lugar. ¿Qué te salía, Marcelino? Manchas de todo tipo, trazas luminosas que no tenían sentido, descartaba insectos, historias, todo. Aquello no, incluso en vídeo grabadas, verlos pasar. Es decir, es como si allí se hubiese roto, vamos a llamar entre comillas, una cortina del espacio-tiempo en el año 49 y quedó medio abierta, medio cerrada, y por ahí entra y sale de todo.
porque a lo largo de los años ha habido gente que le ha tenido sensaciones muy extrañas allí. Yo la única sensación que tuve fue la de una paz profunda, te lo digo así. Me encantó el lugar. Y mira La gran mayoría de las personas sí que si, nota eso, sí. que si hay un problema con las cámaras, yo, vamos, me hago pipí encima, ¿vale? Porque soy responsable de lo que está pasando. Pero qué va, yo recuerdo el sitio con una paz, pero muy, muy espectacular. Además, recuerdo perfectamente cuando nos fuimos, que dije, mira que he viajado por el mundo. Y el sitio, vale, es bonito, pero tampoco es que tú digas es Machu Picchu, No, claro. las pirámides, ¿vale? Pero qué paz, qué tranquilidad, qué bien me sentí allí. Sí, lo recuerdo perfectamente. Hubo más incidentes, pero sobre todo en los últimos años, de gente incluso que me enseñaba sus filmaciones hechas allí. ¿Y qué aparecía? Y bueno, aparecían trazas luminosas que cruzaban el campo visual, tanto de día, sin flash y sin nada, como de noche. Es decir, como si hubiera un objeto pequeño, alargadito. Vengo a pensar a veces si no sería lo que este hombre, Fernández de la Vega, me decía, lo que era el bolígrafo luminoso. Los famosos sí, ROT. pero ¿no? de ese tipo, sí, pero tieso, era una cosa que pasaba y luego lo pones a cámara lenta y lo ves perfectamente, tiene como unas anillas alrededor. Sí, lo llaman ROT, desde hace décadas lo ha fotografiado, lo ha filmado mucha gente y efectivamente es como una especie de pequeña, o más grande, espiral de luz, porque si te fijas tiene como una especie de anilla, como si fuera Tiene una unas especie anillas, de... sí. Eso es como si fuera una especie de espiral de luz que se va moviendo. Hay gente incluso que ha dicho que es algo de criptozoología, que es un bicho que nunca hemos sido capaz de detectar y tal historia. Sí, yo realmente no sé qué puede ser, pero a mí me han salido también. Yo en algunas filmaciones lo he visto incluso introducirse en el árbol, desaparecer literalmente dentro del tronco del árbol. Qué loco. Qué loco. Pero bueno, eso son ya cosas que a cada uno son experiencias personales que al llegar allí le pueden pasar en las fotos. A nivel personal también hay muchas historias de ese tipo allí. Muchas se siguen produciendo de cuestiones de tipo psíquico más bien. Oye, estados de ánimo y tal. Marcelino, bueno, yo te digo, yo sentí una paz, pero súper profunda, en un tiempo donde la paz me hacía bastante falta, por cierto. Marcelino, una cosa, tú coges y sigues investigando apariciones marianas y me dices que hay una que te impacta mucho, bueno, una o varias, pero hay una en la que nos estabas comentando antes, donde a una niña le piden el catecismo de la primera comunión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue No, ese la niña episodio? tenía 8 años, se llamaba Gloria, Sí. y tenía una hermanita que era algo mayor que ella, tenía 12 y se llama Emma. Emma todavía vive, fue la que nos contó todos los detalles de lo que realmente ocurrió. Okay. Gloria había hecho la primera comunión en el verano de 1961. Era una aldea, un pueblecito de 4 casas también, que se llama Vila Esteva, pertenece a Lugo, y está dentro del concello de Láncara. Pues resulta que una tarde la niña, pues como había hecho la primera comunión, siempre llevaba con ella el librito de nácar que te daban en la primera comunión. Correcto. Un librito pequeño de nácar y un rosario. Y le gustaba jugar con eso y tal. Los padres la mandaban a 100 metros de casa, a una pradera que había allí, como una piedrecita de granito de color blanco que estaba, bueno, era cuarzo realmente. Estaba allí, la niña se sentaba en una de las piedras de cuarzo y la otra quedaba libre. Y se ponía allí a jugar con el rosario y bueno. Y en una de esas, a las 5 de la tarde, a pleno sol, teniendo ella de frente las vacas que estaban allí y al fondo la casa donde vive. Pues viene de su espalda, empieza a notar un silbido y mira y ve venir una cosita muy baja, como de 1,5 metros de altura, y era un huevo transparente. Y se coloca al lado de la niña. Y se abre y sale la señora que estaba dentro, que se le veía antes de salir. Y se coloca sobre la otra piedra de cuarzo que sobresalía sobre la pradera. Y estaba tan junto de la niña que le dijo a la niña, mira, ¿me dejas ese rosario que tienes ahí? Y lo estuvo mirando. Y se sonrió, según Gloria, y luego se lo entregó. Wow. Y a continuación le dijo, déjame ahora el libro. Y le deja el libro, lo coge en la mano, le quita la anillita que tenían esos libros para poder abrirlo. Tenía un pestillito, ¿no? Sí. Lo abre y empieza a pasarle hojas. Y era una mujer, según ella, guapísima, con un velo que le caía así por la cabeza hacia los pies. ¿Blanco también? Sí, era blanco y te llevaba debajo como una especie de vestido azulado o algo así. Okay. Y el huevo del que había salido permanecía detrás de ella allí quieto.
Y ella estaba como flotando en el aire, entonces. No, ella había salido de ese huevo y Y se estaba puso encima encima de la piedra de cuarzo. Sí, Correcto. se Ok. le puso los pies encima de la piedra de cuarzo al lado de la niña, que estaba sentada la niña en la otra piedra. Y la niña se puso de pie y le dio el librito, luego empezó a ojear y se rió y lo cerró y se lo dio otra vez. Y dijo, tienes que ser muy buena. Y ahora vas a hacer una cosa, cuando yo me marche, pero esto contado por la niña, sin querer y por su hermana, que es alucinante. Dice, vas a casa y le dices a Emma, que era la hermana, Ajá. la llamó por su nombre, le dijo, le dices a Emma que venga aquí y que bese la piedra sobre la que he puesto yo los pies. No, qué cosa tan loca, la cantidad de detalles tan distintos que hay entre lo que, entre comillas, podríamos calificar un mismo fenómeno. En cambio, este ser sale como de una especie de huevo, se posa encima de una piedra de cuarzo y siempre además parece como que se meten en nuestra mente. Ve y dile a tu hermana Emma que tiene que venir acá y besar esta piedra. Es impresionante, Juanje, como tú dices, no solamente el nivel de detalles de este caso que nos está describiendo Marcelino, sino también como esa injerencia mental, esa manipulación psíquica, psicológica que tiene este tipo de fenómeno. Y un detalle, Juanje, que hablábamos detrás de micrófonos a modo de petit comité, esa forma de huevo de la cual sale esta aparición, esta virgen, forma que últimamente se ha hecho también muy popular por ciertos avistamientos de artefactos voladores no identificados con forma de huevo. Es bastante interesante todo esto, Juanje. Efectivamente, hay un montón de avistamientos también con ese tipo de forma. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaba comentando Marcelino Requejo todos los detalles de esta otra aparición mariana, que son completamente distintos a la primera de la que os hablamos. Y la entrevista con Marcelino continúa así. Y entonces se metió dentro del huevo, de luminoso aquel, y se largó. Se empezó a elevar y se perdió de vista. Entonces la niña salió corriendo, fue a llamar a Emma, le dijo lo que había pasado y Emma vino. Y hoy en día Emma aún vive, nos contaba pues esa experiencia en la que ella, dijo, lo decía mi hermana, pues lo tuvo que vivir, no sabemos qué es lo que pasó. Pero dijo, yo le hice caso a mi hermana y le di un beso a la piedra, pero lo que contaba mi hermana, claro, acto seguido se lo dijo a mis padres, a mis tíos, y yo lo comenté con las amigas, se corrió la voz. ¿Y sabéis cuál fue el problema de que se corriera la voz en octubre del 61? Ah, no, que Que se empezaron a llegar autocares hasta de Valencia para ver a la Wow. niña. Para ver a la niña. Y vino, en una ocasión me dijo Emma, estábamos en casa y era el mes de enero del 62 y llega un coche, un taxi de Madrid a las 10 de la noche y dice que querían hablar con la niña y se bajó un señor y dijo, mire, habló con mi padre no quería dejar salir a Emma, a Gloria afuera. Entonces le dijo, mire, es que traigo una señora que está inválida en el asiento de atrás. Venimos desde Madrid y ella solamente quiere tocarle y besarle la mano a la niña, nada más, y nos vamos. Wow. Entonces le acercaron a la niña, le dio un beso y le besó la mano y la acarició y al instante arrancó el coche y se marcharon. Entonces aquello fue tomando tal cariz que, dice, después ya empezó a frenarse, como no había habido ningún milagro, ni pidió tampoco que se rezara el rosario, ni nada, solo la interacción, decía Emma, entre mi hermana y la imagen, pero aquello se fue apagando. ¿Siguió viéndola o no? No solamente la vio aquel. Nunca más la vio. Nunca más, fue solo una vez, como pasó en la Salet. En la Salet ocurrió exactamente lo mismo. Fue solo un par de horas y aquí no duró ni 20 minutos el tiempo que estuvo con la niña. Okay. Pero cuando se corrió la voz y todo lo que había pasado, la gente quería ver a la niña. Claro. Entonces, durante un tiempo salió en la prensa nacional y claro, el problema es que empezaron a venir autocares para ver la finca, ver la piedra donde había puesto los pies, todo eso. Pero hoy allí no se construyó ninguna iglesia ni se hizo nada de nada. Pero y no se llevó nadie las piedras, me extrañaría que no cogiera alguno las piedras de cuarzo. Porque la piedra era un afloramiento de cuarzo que había en la propia pradera. Entonces, ¿cómo te llevabas eso? Podía pesar toneladas. Vale. Pues menos mal. Oye, Marcelino, ¿investigaste alguna aparición mariana más por la zona de Lugo o por Portugal o por el norte de España? Ocurrió un fenómeno muy curioso en el año 92, que también salió en prensa.
Pero esto ya le ocurre de día a un señor de 52 años. Y la verdad es que me dio mucho que pensar este tema, porque ocurre a 800 metros del caso anterior que os acabo de contar. Ah, en la misma zona donde la niña ve lo Sí, sí. del huevo. En vez que de ser está en vez de ser en una finca que pertenece a Vilasteva, no, en una finca que pertenece a Trasliste, que está muy cerca de Vilasteva, muy cerca. Okay. Entonces, un señor había hecho una plantación de pinos y una tarde dijo, voy a ver cómo va aquello, por si el jabalí se los hubiera escarbado, lo hubiera picado por allí, y dijo, voy a ir a ver cómo están los pinos, y salió desde su casa a las 5 de la tarde. Y para ir hasta la plantación tenía que pasar por un camino junto a una ermita que hay en Trasliste, que en su época, hoy está derruida, en su época estaba dedicada, creo que era a Santa Marta. Bueno, pues quedaban 4 piedras de los cimientos de aquella capilla. Todo estaba cubierto de espinos y maleza y tal. Y de una altura de más de 2 metros, toda la maleza. Llegaban a tapar prácticamente lo que quedaba de restos de la ermita. Y al llegar a él, todo fue normal. Y cuando él regresa de los pinos, al pasar otra vez por allí, ve a una señora flotando encima de los arbustos. Okay. Y era una señora vestida de blanco, muy guapa, de 1,10 metros de estatura. Y mentalmente le estaba diciendo, ven, acércate a mí. Y él decía, no puedo acercarme porque no puedo pasar. Los espinos y los arbustos no le Sí, me dejaban enredo. avanzar. Es que no podía avanzar. Estaba separada como unos 5 metros de donde estaba él, flotando encima de los espinos y de todo aquello. Okay. Y entonces él dice que se quedó un momento mirándola y ella a él, y observa un fenómeno que esto sí que es verdaderamente surrealista. La imagen comienza a alejarse. Va como envuelta en algo de luz, muy parecido a lo de Vilasteva. Se empieza a alejar, dice, y a medida que se está alejando, pero muy despacio, según se retira de encima de los arbustos, yo veo que los arbustos, el entorno y todo lo que hay se lo lleva con ella. Pero sin embargo sigue estando allí. Se está dilatando los árboles y los arbustos, se dilatan y se los mete dentro de la esfera donde está ella. Pero yo miraba hacia los lados y todo seguía allí, pero todos iban hacia allí. Es decir, se estaba llevando el entorno con ella. Lo estaba Desdoblando el estirando espacio. como si... Él dijo que lo estaba estirando como si fuera chicle. Desdoblando el espacio del tiempo. Sí, señor, eso es lo que estaba pasando. Exactamente lo que acabas de decir. Oye, qué loco, o sea, al moverse la figura, el entorno, árboles tales, como si se los lleva para meterlos también en una esfera, en otro huevo, en otro... Es que la esfera estaba distorsionando los alrededores donde estaba, y al irse alejando se notaba que esa distorsión a él le volvía loco porque él no entendía cómo era posible que se estaban arrancando los arbustos. Era como si se arrancaran, pero no, porque no se veían las raíces, no salían para afuera. Era que se estiraban como goma, iban detrás de la esfera. Qué loco, qué loco. Marcelino Requejo, para ti lo que se aparece en la Virgen es un ser de luz, es algo positivo, es algo que realmente nos inspira amor por encima del cristianismo, si no es la Virgen o no. Para ti, ¿qué es lo que en esos casos que tú investigaste, qué es la entidad que se aparece? ¿Tienes alguna idea, alguna hipótesis? Mira, la hipótesis que yo planteo en el libro es que se trata de una entidad ancestral de origen femenino o de estructura femenina o doble, dual, pero que no es de ahora, no es un fenómeno religioso, para nada en absoluto. Es bueno, es muy positivo, entiendo que además es un fenómeno tremendamente positivo y más para el que tiene la suerte de interactuar con él. Pues es tan ancestral que ahí tenemos las estatuillas en marfil en las entradas de algunas cuevas de hace más de 20.000 años. Nos metemos, si queréis, en el Paleolítico y siguen encontrándose en yacimientos de Siberia ese tipo de estatuillas femeninas. ¿Por qué lo hacían? ¿A quién veían para hacer esa figura que prácticamente es calcada a uno de los detalles que me dijo José y que yo no os he contado aquí todavía? Pero quiero decir que es un fenómeno que realmente no es religioso. Otra cosa es que el fenómeno, nos a lo largo inspire de la algo, historia... es que, claro, inspira.
No, es que el fenómeno a lo largo de la historia se ha solapado en figuras femeninas de las diosas de la antigüedad. Digamos que se ha disfrazado o se ha metido dentro, por ejemplo, época de Isis, pues yo soy Isis. Egipto. Época de Atenea, soy Atenea. Época de Cibeles, soy Cibeles. Época de María, soy María. Siempre está ahí. Siempre está ahí, siempre nos acompaña, pero sí tiene como una especie de halo positivo y de divinidad fantástico, ¿no? O sea, si uno analiza... Sí, es un fenómeno que nos supera. De hecho, yo me quedo con las Eso, palabras, quizá las que más expresivas fueron las del vidente de Pardellas, Antonio, cuando me dijo, lo que yo vi no es lo que se ve en el cine, no son me lo dijo así, porque era un tío además que, bueno, por la profesión y tal, era un tío que estaba bastante metido en temas, no digo de electrónica profunda, pero sabía cosas. Decía, eso no se trataba de un láser, no se trataba de... Dijo, no, aquello era divino. Él lo calificó, la sensación que él tuvo es que estaba ante algo divino. Con pero la fíjate, amplitud que, y todo el contexto que puede tener esa palabra, claro. pero fíjate qué bonito eso, Marcelino, lo que acabas de decir. Era algo divino, porque es algo que inspira una paz, una tranquilidad. Creo que lo hace aposta y lo irradia aposta a ciertas personas, no sé por qué, aún así a otras no, pero creo que sí tiene intencionalidad cuando llega hasta ciertas personas y es positivo. Y esto es muy curioso, porque yo te digo a ti, oye Marcelino, una figura que llega y se te acerca y tal, y se pone delante tuya. Tú me puedes decir, pues no sé si es positivo o negativo porque no interactúo conmigo. En cambio, en este tipo de fenómenos, como estaba diciendo Alejandro Bernal, que comentaba Jack Barber y tal, o sea, es que nos llega a lo más profundo del alma. Es como si despertase eso, el alma de la tierra y se pusiera diferentes disfraces a lo largo de la historia. Además, en el caso de Pardellas, lo que dices es totalmente, me encaja totalmente con lo que pienso yo. Por una razón, mira, en el caso de Pardellas, ¿qué finalidad tiene que otro tipo de apariciones que ha habido? La Virgen manda un mensaje, dice algo. En la gran mayoría, yo en el libro pongo otras en las que tampoco dijo nada, pero muy poquitas. Pero normalmente hay un mensaje, que se me haga aquí una capilla, una cosa absurda cuando está la iglesia del pueblo a 100 metros en ocasiones. Entonces, ¿cómo es posible que en Pardellas ni tan siquiera les mirara a los ojos? Ni les hablara, ni dijera absolutamente nada. Porque parto de la base de que el mensaje de Pardellas era mírame, que es lo que le pasó a José. Que la miró. Es decir, obsérvame bien. No tengo que decir nada más. Y claro, al observar, como observaba José, uno miraba la cara, el otro miraba la estructura total del cuerpo. Entonces, es José el que, cuando me dice eso y me cuenta, entre las cosas que me está contando, me cuenta ese detalle, es cuando dije, bueno, en efecto, esta no tenía nada que hablar, esta lo que quería era que la mirasen y que viesen ese detalle. Solo eso. Solo eso, no pretendía otra cosa. No, qué historia tan bonita. Marcelino, no sé cuántos años llevas investigando este tipo de fenómenos y iba a decir que no solo eso, porque tiene varios libros más publicados. El último se llamaba algo así como Encuentros Asombrosos, o ¿cómo se llama tu último libro? Visitantes de otras dimensiones, le puso la editorial. Visitantes de otras dimensiones, que queda pendiente que te haga una entrevista otro día sobre ese libro. ¿Por qué nos visitan de otras dimensiones, Marcelino? ¿Por qué aparecen? Pues en el libro va algún caso de Colombia. Sí, ya me lo sabes. comentabas antes. Cerca de Popayán, creo que era, ¿no? Me dijiste. Sí, al sur de Popayán. Al sur de Popayán. ¿Pero por qué nos visitan esos seres? ¿Por qué están aquí? ¿Quieren algo de nosotros? ¿Por qué interactúan con nosotros? ¿Opinas como Salvador Freixedo que podemos ser como una especie de granja humana o no? ¿O está todavía todo por descubrir, Marcelino? Pues yo estoy en cuanto a una serie de esos seres, sí que es una granja. Pero afortunadamente hay otros que yo soy más optimista que Freixedo, que no se lo toleran, como en todos los sitios. Como en una familia de 20 o 30 miembros, que hay 4 que quieren hacer algo y a lo mejor hay otros que se ponen en contra y dicen, no, eso no lo vais a hacer. Y esto es así. Como una eterna lucha entre el bien y el mal y entre ángeles y demonios, ¿sería eso, Marcelino? Sí,
Salvador le llamaba, más bien daba a entender que era una lucha entre sinvergüenzas. Lucha entre sinvergüenzas. No había ni ángeles ni demonios, eran todos iguales, una panda de sinvergüenzas, decía él. Oye, de todas las historias que has investigado, fuera de las apariciones marianas incluso, aunque otro día te hago la entrevista sobre tu nuevo libro, ¿cuál es la que más te ha impactado? Que has dicho, oye, de verdad que hay que redibujar los límites de la realidad. De todos los casos que me han caído así o tal. Que tú tienes muchísimos, llevas toda la vida. Muchos. Hay uno en el último libro, en Visitantes de otras dimensiones, en la parte final del libro pongo una batería de 10 casos brutales ocurridos aquí en Galicia. O sea, es que no hay que ir a la Patagonia, ni hay que ir a Alaska. No, el fenómeno es universal, ya lo digo, está por todas partes. Sí. ¿Y cuál es el que más te impactó? Eso. Pues hay un caso verdaderamente brutal por la fecha en la que ocurre, el personaje que me lo cuenta, la edad que tenía y lo que me cuenta. Pero ocurre aquí en Lugo en un matadero de intendencia, es decir, un matadero del ejército en 1947, en el mes de febrero. Febrero del 47, es decir, si te quedas con la fecha, no existía Roswell, no existían los humanoides, no existían los ovnis, no existía nada. Y lo que me está contando este señor dentro de un matadero de intendencia es verdaderamente alucinante. Me lo cuenta cuando él tiene 87 años y solo lo había contado dentro de la familia y como una cosita así, bueno, como una anécdota y tal. Él estaba trabajando allí, pero el caso de Próspera Muñoz, tan famoso, sí, el caso de la murciana Próspera Muñoz. Una mujer que fue supuestamente abducida, sí. Y con humanoides y tal. Ese caso ocurre antes de Roswell, en junio de 1947. Pero es que este caso del matadero de intendencia en Lugo ocurre en febrero del 47. Okay. Faltaba medio año para que pasase lo de Roswell. Y 5 meses más o menos para que pasara, o por ahí andaba la cosa, para que pasara lo de Próspera Muñoz en Murcia. ¿Y qué sucedió? Por tanto, este señor no podía conocer nada de nada porque tenía 16 años de aquella. Y como dice él, en esa época no estabas para tocarte los huevos en casa, ya te llevaban a trabajar porque había que ver de qué iba el oficio. Y su padre era el que estaba en la sala de despiece del matadero. Pero bueno, ahora sería un poco largo de contar ahora. Ah, no, entonces no. Otro día nos lo... Ya lo contaremos en otro día. Y sí que os aseguro que vais a flipar, ¿eh? Listo. Marcelino Requejo, ¿tenemos que redibujar los límites de la realidad? Sí. Sí, porque se redibujan solos. Si no lo queremos hacer, nos va a pillar el toro, nos pasa por encima. ¿Algún día entenderemos quiénes son esos visitantes, Marcelino? Tenemos ya una idea, un poco aproximada, y son muy variados. Y yo por la fenomenología que he conseguido, que ya te digo es universal, está en todas partes, la misma de Galicia, de Asturias, del norte de Portugal, o la del Senegal, donde quieras ir, o China. A mí me da la impresión de que proceden de otros planos dimensionales. Por la casuística que tengo, la casuística no te deja lugar a dudas en ocasiones. Dices, no puede ser que esto venga en naves de metal desde otro sitio o que esto se produzca por una fenomenología humana completamente, que va. Esto viene de otro plano dimensional. Los casos, la casuística manda, es la que está ahí. No, porque tiene los datos. A ver, te digo una cosa, tú eres ya de los últimos que hace esto, Marcelino. La gente joven ya no investiga, no hacen investigación de campo. Todos no saben lo que se pierden. Ya, pero se meten en internet y tal y no salen a hacer investigación de campo, que es lo necesario para poder entender el fenómeno. Sin investigación de campo es imposible, ¿vale? Claro, entonces, gracias a personas como tú, que en sus libros, que son, bueno, pues son parte de una biblioteca fundamental de cualquier persona que le guste este tipo de fenómenos. En tus libros vas recopilando con todo lujo de detalles. Tus libros, al fin y al cabo, son tus cuadernos de campo. Sí, porque yo expongo literalmente las palabras. Yo no cuento la historia como os he hecho aquí a vosotros ahora. Yo pongo las palabras sacadas de la grabación, literales, que el tío me dice. Entonces digo, mira, este señor me ha contado esto. Punto. Ay, el señor estaría loco. Estaría. Lo que tú quieras, yo te digo lo que me ha contado. Yo no estoy añadiendo ni quitando nada.
Luego Tú cada uno pones... piensa. Pero cuando un señor de aquí de Galicia te cuenta exactamente lo mismo que un señor de Bahía Blanca, un fenómeno paranormal muy extraño, muy raro, y resulta que lo mismo está en Brasil que en el sur de Argelia, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo un tío de Galicia te va a contar la misma historia con pelos y señales que otra que ocurrió en Rumanía? ¿Pero qué me dices? Eso es imposible. Esas casualidades no existen. Eso es porque el fenómeno, que es universal, se produce y se reproduce donde le da la gana. Y hay gente que lo ve y cuando lo ve lo cuenta. Ese es el problema que hay, es que la gente lo cuenta. Alguna. No. Otra, no veas lo que hay que tirarles para que lo cuenten. Y a mí me han llegado a contar cosas que no las sabía ni la mujer ni la familia, ni los padres del testigo. Eso, buenísimo. Porque tenían miedo por su trabajo a que le tacharan de loco, de tal. Y le dije, no te preocupes. Y le dije, mira, ponte en contacto con fulanito, que hace 20 años le pasó exactamente lo mismo que a ti, pero en este otro pueblo de Asturias, no aquí en Galicia. Pero es que exactamente lo mismo. Marcelino, tú eres muy buena persona, entonces yo creo que llegas a la gente muy fácil por tu bondad y por el alma que tienes, ¿vale? Y al final eso es lo que te hace también un gran investigador, ¿vale? Y por eso consigues ese tipo de testimonio. Sí, yo creo que, fíjate, concuerdo contigo en todo. O sea, es un fenómeno que para mí, bueno, yo siempre digo que son viajeros de un multiverso. Yo más que hablar de multidimensional, ya digo un multiverso. Y vete a saber cómo son los otros universos. El tema es que, aunque hay diferentes elementos que se repiten, como por ejemplo esa señora tremendamente hermosa con una túnica, pasa en Zeitum, en Egipto, pasa en los dos casos que nos has contado de apariciones marianas, luego hay una serie de elementos que son los que te dejan loco. Uno de repente llega en un huevo volando. Leche, es que es muy raro. La otra, en cambio, aparece como entre un árbol y el otro árbol. Entonces, esos elementos son los que son muy locos y luego muchas veces la opinión pública como que no lo entiende, como que no. Ellos esperan la aparición mariana o la aparición de una señora como la ven en las películas. Sale perfecto, se abre una especie de halo de luz, sale de ahí, no sé qué. No, la realidad es la que nos ha contado el señor Marcelino Requejo. Esa es la realidad, con una serie de elementos y detalles que nunca entenderemos, pero porque no los entendamos no significa que no son reales. Claro, ahí está. Claro. La realidad es otra. Sí, es así de difícil de entender. Pero mira, si lo dijo Juanje, si lo dijo la propia entidad en la Salet, cuando a Massimino y a Melania, los dos, yo creo que fue la primera aparición que se produjo, antes que Lourdes, mucho antes. En los montes creo que son entre Francia y Suiza, por ahí es la historia. Okay. La Salet, no caigo ahora mismo donde queda, se me fue la onda. Pues aparece, está 2 horas con los niños, pero los niños le preguntaron, ¿y esas bolas que hay ahí detrás, que estaban paradas 2 bolas grandes de luz? Y le dijo ella, en esas bolas he venido a visitaros. Lo dijo bien claro. ¿Sí? Venía en 2 aparatos voladores no identificados que estaban posados allí. De donde salió la señora fue de uno de ellos. Lo dijo ella, léete toda la historia de la Salet y verás lo que cuentan los niños. Y solo estuvo 2 horas con ellos. Pero le dijo claro que venían esos globos. Y esos globos son los que se veían pasar por par de ellas entre las nubes momentos o segundos antes de que apareciera sobre la piedra. Qué bonito son todo. Los que describen los testigos. Y qué investigación tan exhaustiva has hecho. Súper recomendado este libro que tengo ahora mismo en la mano. Apariciones marianas, la respuesta definitiva, escrito por Marcelino Requejo. Repito, lo tenéis en Amazon, en toda América Latina. Lo buscáis así como os he dicho y ya va la segunda edición. Marcelino Requejo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y tu sabiduría con nosotros y con toda la audiencia de Caracol Radio. Tu conclusión, tu cierre, ¿quieres añadir alguna cosa más? Ahí tienes el micrófono, amigo. Pues no, mira, únicamente que la gente que le sucedan cosas extrañas del tipo que sean, que no se corte, que se las cuente a algún investigador que conozca o algún amigo, o sea, que no se cierre, que sepa que eso no le pasa a él solo, que hay más gente que ha tenido su propio caso. Por muy extraño que pueda parecer lo que crees que te ha pasado, pues un día estando en un cementerio, otro día caminando por el monte que viste tal cosa, no tienen por qué ser ovnis, a veces son otras entidades, otras cosas, otros sucesos rarísimos. Y bueno, pues que se animen, que lo cuenten. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo hasta luego, amigo. Y hasta prontito. Un fuerte abrazo a vosotros, Juanje y Alejandro.
Muchísimas gracias. Qué pena que ya no queden investigadores de campo como antes. Fíjate los dos casos que nos ha estado contando Marcelino Requejo de apariciones marianas, la cantidad de detalles, de historias, de cosas. Y lo que nos haría falta entre todos los investigadores es hacer como una especie de gran enciclopedia, de gran archivo de lo insólito, porque a lo mejor teniendo todos esos datos podemos intentar avanzar en la comprensión de estos fenómenos, aunque no creo que eso sea fácil. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre. Privilegiado de poder escuchar a un investigador a la vieja usanza, quien tuvo la oportunidad de hacer reportería, de recolectar testimonios, de vivir de primera mano la experiencia humana. Siempre lo hemos manifestado con Juan Jesús cada vez que hablamos sobre el fenómeno OVNI. Es algo que, bueno, OVNI y en este caso las apariciones marianas, que no podemos dejar de lado la experiencia de los testigos, que es fundamental. Me parece excepcional la investigación que hizo Marcelino, la forma en que lo expresó, casos alucinantes que creo que tienen unos matices muy particulares y sobre todo muy relacionados con nuestra idiosincrasia en Hispanoamérica. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. No sé qué hay detrás de las apariciones marianas, pero es un fenómeno que me fascina. Y por encima de lo que sea, lo que tengo claro es que nos vienen a recordar que por muy oscuro que esté todo, siempre hay una luz. Acuérdense de eso cuando de repente en su vida parezca que la oscuridad les inunda. Siempre, siempre hay una luz. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.